En los monasterios budistas como este, la plegaria matinal es un ritual diario. Lo que distingue a este templo del resto de templos del mundo entero son las mascotas de sus reverenciados monjes. El templo se construyó en mitad del bosque y en la actualidad viven en él más tigres que monjes. Este es el legendario Templo de los Tigres en Tailandia, donde monjes y felinos viven en armonía. Y este es el monje Pra Acharn. Pra Acharn es el abad del monasterio y el héroe de esta historia sobre unos tigres y un monje. El tigre y el monje. Este tigre se llama Payu y llegó aquí con 2 meses. En la actualidad pesa más de 200 kilos. Es el más grande que tenemos. Este mundo mágico está situado en la provincia de Kanchanaburi, al oeste de Tailandia, a tan solo 2 horas en coche de la ruidosa ciudad de Bangkok. En 1976, mi médico me dijo que tenía leucemia. Por aquel entonces, yo ya había decidido hacerme monje. Pasé muchos años meditando en plena naturaleza, viajando de monasterio en monasterio. A menudo me encontraba animales salvajes. Supongo que por eso me siento tan cómodo con ellos. El Templo de los Tigres no es un lugar lujoso, no es más que un remanso de paz. Las casitas donde viven los monjes están diseminadas por el bosque. Solo hay un edificio grande, el templo, que está en el centro del recinto. El nombre oficial del monasterio es Wapa Luangtabua Yanasampano, pero en Tailandia lo conocen como el Templo de los Tigres. Aproximadamente hay una docena de monjes que viven aquí junto a 16 tigres. Los tigres viven enjaulados, aunque el abad se encarga de que hagan mucho ejercicio. Dentro del recinto templario hay una pequeña cañada, bautizada como el Desfiladero de los Tigres. Los budistas creemos firmemente en la reencarnación, en el renacimiento. Estos tigres están tan apegados a mí que podrían ser mis nietos o mis hijos. A lo mejor en el pasado fueron miembros de mi familia. A menudo me preguntan si no me dan miedo los tigres. No, no me dan miedo. A lo mejor es porque nací el año del tigre. Cuando me enteré de que tenía leucemia, el médico me dijo que no me quedaba mucho. Eso fue hace 30 años y sigo vivo. No me da miedo morir. Pra Acharn no es adiestrador de animales, tampoco ha recibido una formación especial. Sin embargo, controla y dirige una manada de tigres sin necesidad de cadenas ni jaulas, sin recurrir a la fuerza. Pero lo más sorprendente es que ha desarrollado su don con los tigres en muy poco tiempo.
El primer tigre llegó en 1999. Una tigresa había atacado una vaca y su dueño, un granjero, mató a la tigresa y se llevó su cachorro. Después, un terrateniente nos trajo al pequeño. Por lo visto, el cachorro había ido a parar a manos de un taxidermista que pretendía disecarlo. En teoría, esto ocurrió en diciembre de 1998. El taxidermista ya le había rajado la piel de la espalda. Todavía se le ve la cicatriz. El animal ya estaba muy débil. Lo raro es que sobreviviese. Aquel hombre intentó matar al cachorro, llegando incluso a inyectarle algo, pero sorprendentemente, el tigre sobrevivió. Según manda la tradición, cuando alguien intenta matar un animal y éste sobrevive, hay que llevarlo a un templo. Unas gentes de buen corazón le compraron el animal al taxidermista por 5.000 bahts, unos 90 euros. Los granjeros llevaron el cachorro de tigre a nuestro templo en febrero de 1999. Cuidamos al tigre, que seguía siendo un animal muy confiado a pesar de las terribles experiencias vividas. Sin embargo, terminó muriendo. Sencillamente estaba demasiado débil. Al poco tiempo, 2 hombres de los Karen vinieron a vernos. Esta tribu vive en la región montañosa que se extiende entre Tailandia y Birmania. Cruzaron la frontera para traernos 2 tigres. Por lo visto, alguien les había dicho que acogíamos tigres huérfanos. Al final siempre pasaba lo mismo. Alguien mataba a la madre y después otros encontraban a los cachorros abandonados en la selva. De repente teníamos 3 tigres, después 4, 5 y luego 6. Unos nos los trajeron los Karen, otros la policía fronteriza y uno lo trajeron unos granjeros musulmanes. En el año 2000 teníamos 8 tigres. Pa Yu es uno de estos 8. Pero ¿de dónde han salido? ¿Quién mató a la madre de Pa Yu? ¿Quién mató a las demás hembras? ¿Y por qué siguen llegando tigres mes a mes? Si seguimos las pistas que salen de la parte posterior del templo, llegaremos directamente hasta los bosques de la zona oeste. No muy lejos del templo se encuentra la última gran reserva natural de Tailandia. Las regiones protegidas como el Parque Nacional Kaeng Krachan limitan directamente con las remotas y primigenias selvas pluviales de Myanmar. Según estadísticas recientes, otros 40 tigres viven en este parque, en un área de unos 3.000 kilómetros cuadrados. En todo Tailandia quedan, como mucho, 200 tigres. Los problemas son los mismos en todas partes. No hay suficientes bosques, ni hábitats suficientes, ni presas para los grandes depredadores. Y para colmo, a pesar de la estricta legislación y de las prohibiciones, se siguen cazando tigres. El bosque es denso y accidentado, pero hay cazadores que se mueven por él como peces en el agua, utilizando rifles, veneno y dinamita para capturar a los tigres. Esta tierra es el último reducto seguro que queda en Tailandia para esta especie tan amenazada.
El Parque Caen Krachan forma parte del conocido como Complejo Forestal Occidental, junto a otros 8 parques nacionales. Estamos hablando de casi 20.000 kilómetros cuadrados de naturaleza que, al menos sobre el papel, está protegida. La continuidad de algunas especies muy especializadas, como la de los calaos, depende de estas zonas protegidas. Solo pueden vivir si el clima, los árboles, los arbustos y la comida a su alcance son los adecuados. Lo mismo ocurre con los gibones, que viven en árboles altos y solo comen un tipo concreto de fruta. Por desgracia, la naturaleza no solo ofrece protección a especies extrañas, también es un buen refugio para los cazadores furtivos que van a cazar tigres. En el parque hay patrullas permanentes, aunque resulta casi imposible localizar a los cazadores en este laberinto vegetal. Los supervisores del parque intentan evitar lo peor. Rastrean el territorio de los tigres, buscan huellas, realizan controles y supervisan el parque lo mejor que pueden. Ni siquiera los guardas como Sudat, que lleva toda su vida viviendo en el bosque primigenio, se ha encontrado nunca cara a cara con un tigre vivo. Lo único que confirma la presencia de tigres vivos en el parque de Caen Krachan es el descubrimiento de huellas recientes. Aunque en Tailandia hay un hombre capaz de hacerlos visibles. Bruce Kekule, fotógrafo de fauna y escritor ecologista, lleva más de 20 años trabajando en los bosques primigenios de Tailandia. Este preparado profesional sigue a los tigres con sus trampas fotográficas especiales, hechas a mano. Dentro de esta carcasa hay una cámara. Si un animal pasa por delante, el sensor infrarrojo capturará la imagen. Sus cámaras captan lo que ningún ojo humano puede ver bajo el tupido manto de la oscuridad. Preciosas instantáneas de algunos de los últimos tigres salvajes que quedan en Tailandia. ¿Cómo es posible que se siga dando caza indiscriminada a los pocos tigres salvajes que quedan? El Dr. Chisanu, científico y ecologista tailandés, nos ofrece una respuesta que da mucho que pensar. La pérdida de hábitat no es el problema. El problema está en la medicina tradicional china. En Tailandia incluso se pueden criar tigres en cautividad para después comerciar con ellos, por ilegal que sea. Las autoridades les dan carta blanca a cambio de que nadie lo sepa. El problema es que se paga mucho más por un tigre salvaje. No quieren tigres de granja. Quieren tigres salvajes, tigres de verdad. Lo que hacen es incitar a la caza indiscriminada de tigres. ¿De qué sirven los parques nacionales si los asesinos se llevan a los tigres de sus bosques? Como en el negocio del narcotráfico, los ricos hacen el pedido y los pobres entregan el producto. Un cazador puede recibir entre 4.500 y 5.000 euros por un tigre salvaje, más de lo que la mayoría de ellos ganaría a lo largo de toda su vida. Resulta habitual ver imágenes sobre las consecuencias de esta práctica en los rotativos tailandeses. Cada vez que la policía atrapa a un cazador furtivo, los tigres encabezan los titulares.
Por desgracia para sus víctimas, que año tras año son vendidas en el extranjero, los investigadores apenas atrapan a unos cuantos integrantes de este extenso entramado criminal. El tráfico ilegal prolifera y lo seguirá haciendo. Todos los tigres son especiales. Tienen sentimientos, ideas y sueños. Estos tigres no están aquí por casualidad. Vinieron a mí en busca de protección. Ahora soy responsable de ellos. Para la doctrina budista, todos los tigres son importantes. Están casi al mismo nivel que los humanos. Organismos internacionales como el Fondo Mundial para la Naturaleza también quieren evitar la extinción del tigre tailandés. Para ellos, la protección de la especie y de su hábitat natural es lo único que cuenta. Para los expertos occidentales, esta pequeña Shangri-La no es más que un zoológico. Sin embargo, aquí los tigres están bien cuidados, según el estilo de vida budista. Muchos paseos terminan sin remisión en la charca que está en el desfiladero de los tigres. El agua es como un imán para estos felinos. Songtai, el pequeño monje, es huérfano. Un buen día se lo encontraron de pie frente a la verja de acceso al monasterio. Los cachorros de tigre y Songtai comparten un mismo destino y juntos disfrutan al máximo de su infancia. Los monjes conceden al niño y a los tigres libertad absoluta. La cría de animales en cautividad es otra cosa, y pocos zoológicos en el mundo pueden ofrecer a sus tigres tanto ejercicio y tan variado. Pero no nos engañemos, aquí no siempre reina la paz. Los tigres no son animales de compañía y cuando los llevan de excursión toda precaución es poca. Los adultos suelen lastimar e incluso matar a los jóvenes más insolentes. Mascota o depredador, menino o asesino. Budista o no, hay que tener cuidado en presencia de un tigre. Si al macho adulto se le cruzaran los cables, Krupasam y Songtai no tendrían nada que hacer, aunque en todos estos años nadie ha resultado herido. Pero a pesar de sus exóticos cohabitantes, Wat Luang Tabua es ante todo un templo budista. Todas las mañanas a las 7 en punto, los monjes recogen arroz, dulces y demás alimentos en la zona aledaña al templo. El budismo interpreta el acto de dar de la siguiente manera. No somos los monjes los que nos beneficiamos de las limosnas, sino aquellos que las dan, porque todos nuestros actos afectan nuestro futuro. De modo que los que hacen buenas acciones reúnen, por así decirlo, más puntos para su vida futura y por tanto para ellos mismos. Durante la época de ayuno, entre julio y noviembre,
muchos monjes vienen al templo a meditar. Aunque lo habitual es que solo 2 o 3 se queden aquí a vivir conmigo. Así que soy el único que se encarga de los tigres. Me gustaría que algunos monjes se quedaran un poco más para echarme una mano. Algún día necesitaré un sucesor. La verja de acceso al imperio de los grandes felinos, la zona más recóndita del monasterio. Por motivos de seguridad, un segundo muro rodea en la actualidad de la zona donde viven los tigres. Tras la plegaria matinal llega el momento culminante del día para los monjes, el desayuno colectivo en el interior del templo. El desayuno es muy importante para ellos, ya que a esas horas ya tienen todos un apetito atroz. No les está permitido comer nada después del mediodía, de modo que el desayuno es su única comida diaria. Los cachorros siempre asisten al desayuno. Estos 4 hermanos tienen unos 6 meses y son incapaces de estarse quietos un solo segundo. No intenten esto en sus casas. Para desayunar en compañía de un grupo de cachorros de tigre, la templanza budista resulta absolutamente necesaria. El primer año no tenía jaulas para los tigres, así que estaban sueltos todo el día. Y como no sabía cómo cuidarlos, les dábamos de comer lo mismo que comíamos nosotros: arroz o sopa de pollo con limón. Al principio, muchos tailandeses decían que el cometido de los monjes no era cuidar tigres. También tuvimos problemas con las autoridades públicas y con la policía. Sin embargo, cuando nos empezaron a conocer en todo el país, todo fue más sencillo. Songthai no tiene que ayunar durante el resto del día y tampoco tiene que meditar como los demás ni leer textos budistas. Después de desayunar, hace lo mismo que la mayoría de niños de su edad. Se va al colegio. Las mascotas del templo dan buena cuenta de los restos del desayuno. Ahora los monjes no tienen otra ocupación que profundizar en las enseñanzas de Buda y practicar el autoconocimiento. Los monjes budistas tienen prohibido trabajar a cambio de dinero. El abad organiza toda una plantilla de cuidadores que se encargan del trabajo duro. Todos los días cocinan unos 80 kilos de pollo congelado a baja temperatura para los tigres. Una decisión muy acertada teniendo en cuenta que en Tailandia docenas de tigres que vivían en zoológicos repartidos por todo el país han muerto tras haber contraído la gripe aviar al comer carne de pollo cruda. Algunos de estos cuidadores se han convertido en auténticos expertos en tigres. No parecen tenerles miedo y saben muy bien lo que se hacen. Saben interpretar hasta el último movimiento o sonido de un tigre. Aparte del abad, nadie conoce y entiende a estos tigres tanto como ellos. Estos felinos remojados no son huérfanos del bosque primigenio. Son, por así decirlo, la segunda generación y han nacido en el templo.
Lo que está claro es que el abad no es director de un parque zoológico, es monje budista. Los tigres tienen las mismas necesidades que la gente. Cuando oigo gruñir a una hembra, le abro la puerta de la jaula para que los machos puedan ir a visitarla. La primera generación, tras la llegada al templo de los tigres, nació hace 3 años. No sé muy bien cuántos cachorros nacieron. Algunos murieron al poco de nacer porque estaban demasiado débiles o sencillamente porque su madre los mató, algo que ocurre continuamente en la naturaleza. Todos los tigres del monasterio tienen un nombre celestial. Los 2 pequeños se llaman Gran Cielo y Estrella Reluciente. Otros responden a los nombres de Nube, Sol, Rayo o Arco Iris. Los chicos de la camiseta azul no solo tienen que limpiar los tigres, también sus jaulas. Tienen que prepararles la comida y darles de comer, y todo sin ayuda de máquinas. Para nosotros, el tigre es especial. Es uno de los 5 animales más importantes del budismo, después del elefante, el caballo, la vaca y el búfalo. Son superiores al resto de animales y también pueden tomar el camino hacia la iluminación. Lo que es indiscutible es que los tigres son las estrellas del lugar. Aunque eso no significa que sean los únicos animales que viven aquí. Los que visiten el templo a última hora de la tarde no se lo podrán creer. A las 5 en punto, ni más ni menos, aparecen de la nada cientos de animales. Vienen a cenar de todos los rincones y nichos de la extensa propiedad. Por lo visto, hay unos pocos miles de animales en las tierras del monasterio, aunque en realidad nadie los haya contado nunca. Vacas, búfalos, cerdos salvajes, caballos, ciervos y una docena de pavos reales deambulan de aquí para allá, se aparean y reproducen sin ningún pudor. Y a todos los alimentan lo mejor que pueden. Todos son protegidos de Pra Charn, y este es su disparatado zoológico. El primer caballo, por ejemplo, fue una vieja jamelga retirada del ejército que alguien trajo hasta aquí. De repente, un día llegó de fuera un semental y se aparearon. Fue instintivo. Su olfato lo había llevado hasta la hembra. Juntos tuvieron muchos potrillos y ahora tenemos cerca de 20 caballos. El doctor Somchai es veterinario, asesor y una especie de autoridad secular del Templo de los Tigres. Somchai estaba ahí cuando llegó el primer cachorro de tigre y desde entonces proporciona atención médica a los felinos, les pone las inyecciones necesarias y ayuda al abad en su lucha contra la burocracia. A Somchai este caótico zoo le genera sentimientos contradictorios. Aquí es imposible que los animales reciban la asistencia veterinaria adecuada. Este joven jabalí macho mató hace poco al líder de la manada en una pelea. Ahora es el jefe. Los cerdos salvajes dominan al resto de animales. Hasta los tigres les tienen miedo. También fueron de los primeros en llegar al templo. El primer cerdo que llegó aquí había recibido una paliza. Llegó arrastrándose sobre 2 patas. Lo curamos y le dimos arroz de mi desayuno. Se quedó con nosotros 3 o 4 semanas hasta que se recuperó. Un tiempo después hubo un incendio en un bosque cercano, así que el cerdo cogió a su familia y se instaló en el templo con el resto de la manada. Cuando lo vi me puse muy contento de ver que seguía con vida. Se había recuperado por completo y ahora se había venido con un montón de amigos y no sabía qué hacer con ellos,
Aunque se portaban bien y no daban problemas, vinieron, les gustó y se quedaron. En un lugar donde viven miles de cerdos salvajes y 16 tigres, ni el más flemático de los monjes es capaz de encontrar tiempo para la meditación. Siempre hay problemas. Uno de los cachorros, Estrella Reluciente, se ha acercado demasiado a un macho adulto furioso. Por lo visto, lo ha lanzado por los aires y desde entonces no hace más que cojear y gimotear. A esta edad, las infecciones son particularmente peligrosas. El monje Kurubasam y los cuidadores deciden llevarlo a un hospital veterinario cercano. Como los niños, los tigres odian ir al médico. La señorita de recepción está molesta. Ni siquiera en Tailandia se encuentra una todos los días con un tigre en la salita de espera. No estamos hablando de un gatito, sino de un tigre que pronto dejará clara la diferencia. El personal médico muestra el debido respeto. Si este paciente les mordiese, no se limitaría a dejarles los dientes marcados. Un sedante, un bozal, 3 cuidadores y un monje bastan para proteger al equipo médico. Tras mucha resistencia, realizan un diagnóstico. La articulación está dañada y Estrella Reluciente tendrá que ser aislado de inmediato y tratado con medicación. En torno al monasterio se ha ido formando una extraña comunidad. Una familia animal que en plena naturaleza sería inconcebible. Aquí vemos relaciones animales tan extrañas como la de un monje y un tigre. Un pavo real corteja y corretea tras una hembra, mientras a su lado 2 ciervos se enfrentan en un violento duelo. Dos ambares parecen pelearse por cuestiones de rango, a tan solo 2 metros de la carretera de acceso al templo.
Los ambares se encuentran entre las presas más codiciadas de los bosques tailandeses. Si soltaran a los tigres aquí, estos ciervos tendrían asuntos más importantes por los que preocuparse. Por lo que parece, los animales son el karma del abad Phra Charn, porque no solo han acudido a él tigres, ciervos y jabalíes. Aquí también vive una docena de búfalos de agua, un animal que solo se ve y en contadas ocasiones en los monasterios budistas. Jamás planeamos crear un santuario animal. Aún recuerdo cómo llegaron los búfalos. El rey celebraba el 56º aniversario de su coronación. Unos granjeros se presentaron aquí con 56 búfalos. Los habían rescatado del matadero y querían donarlos al templo. Les dije que no podía alimentarlos y que por tanto no podía aceptarlos. Se limitaron a soltar los animales y se fueron sin mediar palabra. Milagrosamente, el abad pasa con los tigres junto al resto de animales sin mayor problema. De todos modos, Phra Charn reconoce que nunca sabe muy bien dónde ni cómo van a acabar sus paseos con Pa Yu. Antes de que el abad pueda reaccionar, Pa Yu se suelta y se pone a nadar en una charca a la que normalmente solo van los búfalos. Puede que estén acostumbrados a la gente, pero no están amaestrados. No son tigres circenses. Phra Charn se queda pensativo. El sol se está poniendo y bajo ningún concepto puede dejar solo a Pa Yu. No vale la pena ni pensar en lo que ocurriría si Pa Yu captase el olor de un ciervo o de un caballo. El único truco al que puede recurrir es a meter un pollo en una bolsa de plástico. Pa Yu conoce el olor a pollo cocido. Por lo menos se come 5 kilos al día. Todo apunta a que Phra Charn tendrá que pasar la noche con un tigre bañista. Pero al final puede más el hambre. Es un momento mágico. Tras el ocaso, los monjes se reúnen en el templo para meditar.
Este monasterio lo fundó un famoso erudita budista tailandés que le puso su nombre, Luang Ta Ma Bua. Permitió deliberadamente que el monasterio fuese alzado en mitad del bosque, porque la naturaleza propicia la meditación. Buda vivió en el bosque y allí alcanzó la iluminación, como muchos de sus pupilos. Los tigres hacen su gran aparición una vez al día. Los monjes y los cuidadores sacan de las jaulas a los que están de mejor humor. A los tigres les complace esta distracción. Saben que los turistas esperan, porque desde hace ya unos años se les permite acceder al templo. A mediodía, muchos visitantes empiezan a congregarse, mientras las estrellas empiezan a llegar. Por desgracia, tienen que pagar una entrada, y es que mantener esta reserva de animales salvajes, y en particular a los tigres, cuesta una pequeña fortuna. El abad no cuenta con medios financieros y con las donaciones no le llega para alimentar tanta boca hambrienta. Solo la carne de los tigres cuesta 9.000 euros al año. Desde el principio he intentado dar a conocer el templo. Necesitamos ayuda, así que he hecho lo imposible por salir en la prensa. Incluso he llegado a montar un tigre para los fotógrafos. Pra Acharn llega con garbo al desfiladero de los tigres con el grupo. La facilidad con la que el abad junta a tigres y turistas es extraordinaria. De hecho, el tigre de las fotos se elige con detenimiento. Día tras día se elige al tigre más relajado, mientras los cuidadores se llevan al resto al valle. Hasta hace 2 años, los turistas todavía podían moverse entre los tigres sin necesidad de protección. En cambio, en la actualidad, el desfiladero de los tigres es una zona de máxima seguridad. El director de cualquier zoológico occidental se rasgaría las vestiduras. Los visitantes en contacto directo con tigres adultos y sin guardas o armas de por medio. Pero ¿hasta qué punto son peligrosos los tigres? ¿Son los monjes magos o taúres? Al menos se toman algunas precauciones. Los tigres están encadenados, cuidadores y voluntarios organizan el flujo de visitas, se encargan de las fotos y acompañan de la mano a todo el mundo para que nadie cometa ninguna tontería. Miles de turistas han vivido esta arriesgada aventura y hasta la fecha nunca ha habido ningún contratiempo. Un accidente sería fatal. El monasterio no tiene permiso para tener tigres y desde hace años el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural amenaza con confiscar los tigres. De ahí que ya no admitan más tigres huérfanos. De momento no hay nuevos cachorros. La segunda generación ya ha alcanzado la madurez sexual, pero para evitar futuros problemas derivados de la endogamia tendrían que traer otros tigres al templo y eso, sin licencia, es inviable. ¿Acaso este paraíso tiene fecha de caducidad? Para Pra Acharn, no. Tiene grandes planes y quiere destinar parte de los donativos que recibe para crear un nuevo proyecto, Isla Tigre. Protegidos por un foso, los turistas podrían ver cómo viven los tigres en el bosque, en completa libertad.
Los tigres podrían cazar animales y reproducirse en la isla como lo harían en plena naturaleza. Con el tiempo se les podría reintroducir en los bosques primigenios. Todo esto suena a castillos en el aire, pero Pra Charn no parece dispuesto a rendirse. Yo les digo que tenemos que hacer que el templo se haga conocido, que devolveré a sus hijos y a sus nietos al bosque. Les susurro al oído en tailandés cómo pienso devolverlos al bosque y que para ello necesitamos mucho dinero y mucho apoyo. Si quieren volver al bosque, van a tener que trabajar mucho, y sus hijos también, así que se lo digo al oído. De momento, no saben mucho tailandés, prefieren que les hable en inglés. Cuando les hablas con el corazón, son muy dóciles, te escuchan y te obedecen. Le digo, trabaja, trabaja, trabaja. O si no, no hay dinero, ni pollo. Este entorno tranquilo, casi apacible, tan distinto del mundo real, es un reflejo del pensamiento budista y puede que en él esté la clave. Este es el único motivo por el que existe esta paz, casi ficticia, entre hombres y tigres. Puede que peque de ingenuo cuando dice que su sueño es devolver a estos tigres a su lugar de origen. Quizás ni el abad ni nadie pueda salvar a los últimos tigres de Tailandia. Sin embargo, desde hace 16 años, el templo es su hogar y el monje su única garantía de supervivencia.